Y cuando son las 8 en punto de esta mañana, damos inicio a este espacio donde conversamos sobre el género, los derechos humanos. Le damos la bienvenida a Andrea Camarano y a Cecilia Cordano. Muy buenos días, Liliana, buenos días, Federico, buenos días para todos y todas. Y es así, vamos a estar conversando en este espacio de género y derechos humanos de la red de la radio sobre la investigación Género y Comunicación en Pandemia, acercamiento a la cobertura noticiosa de la violencia basada en género y a la situación laboral de las mujeres periodistas en Uruguay. Una investigación que se presentó el lunes 3 de mayo en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, investigación que realizó Cotidiano Mujer junto al apoyo de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana y la Embajada de Francia en Uruguay. El objetivo de la investigación fue mapear, sistematizar y problematizar algunos de los principales desafíos periodísticos actuales que desde la perspectiva feminista encontraron en materia de contenidos. Uno es el tratamiento noticioso de la violencia basada en género en contextos de confinamiento, como decía, y por otro lado, las condiciones laborales de las mujeres en sector de medios. Por eso, para conocer más en este espacio de género y derechos humanos, estamos en comunicación con Cecilia Cordano, integrante de Cotidiano Mujer y coordinadora de esta investigación. Muy buenos días, Cecilia. Buen día, compañeras, ¿cómo están? Un gusto saludar, gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, conversar contigo, Ceci, para saber un poco más sobre esta investigación y brevemente que nos puedas contar qué motivó a Cotidiano Mujer realizarla y por qué consideraron que eran dos temas claves estos que mencionaba. El tratamiento noticioso de la violencia basada en género en contextos de confinamiento y las condiciones laborales de las mujeres periodistas y las trabajadoras de los medios en pandemia. Bueno, estos temas, digamos que han sido una preocupación constante para la agenda feminista en género y comunicación desde antes de la pandemia, ¿no? Están una fuente inspiradora, una hoja de ruta para estos temas ha sido el punto J de la plataforma de acción de Beijing, de aquella cuarta conferencia internacional de las mujeres que se celebró en China en 1995. Este año se están conmemorando los 25 años. Este punto J se focalizaba justamente en una serie de medidas y recomendaciones a los gobiernos y actores claves de los medios y de la sociedad para justamente poder abordar una representación de las mujeres en los medios que no siguiera estereotipos y también un acceso de las mujeres más equitativo a los medios de comunicación y a todas las decisiones que incumben el funcionamiento de los medios, ¿verdad? Ya sea tradicionales o luego las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, desde siempre Cotidiano ha estado mirando con atención estos temas y ahora a raíz de la pandemia vimos que era un tema que no estaba, digamos, en la agenda pública, pero que era muy importante para poder sistematizar y debatir y problematizar. Bien, ¿y cómo fue este relevamiento que realizaron con respecto, vayamos ahora a uno de los informes, con respecto a las noticias de violencia basada en género? ¿Cómo realizaron la investigación? ¿Cuáles fueron los hitos noticiosos que identificaron y cómo fue el abordaje? En el mapeo de noticias que hicimos, recopilamos 33 noticias entre marzo y mayo del año pasado, de los principales medios escritos, de prensa, de portales web. Y bueno, allí al agrupar esas noticias, en esto quiero mencionar a la compañera Elisa Filgueira, que nos ayudó justamente para hacer ese trabajo de recuperar las noticias del archivo, porque nosotros ya lo estudiamos esto avanzado el año, hacia finales del año pasado, sí. Buscar estas noticias y agruparlas, analizarlas, y encontramos que estaban como bastante agrupadas en referencia a 3 hitos noticiosos. El primero fue la ocurrencia de 4 femicidios en 10 días, recuerdan, entre el 4 de marzo sí. y el 14 de marzo, justo al inicio de la pandemia. Cuando se declaró la emergencia sanitaria, estábamos ya en alerta feminista por estos femicidios, y luego el confinamiento, ¿no? La exhortación al quédate en casa sin atender la gradación de situaciones que hay en los hogares. Claro.
también puso al movimiento feminista muy en alerta. Entonces ahí, con esos femicidios, la prensa realmente estuvo a la altura, porque si bien la agenda noticiosa estaba recibiendo todo el ímpetu de las noticias sobre la pandemia, y que eso lo copó todo de alguna manera, sí hubo lugar, un poco también como consecuencia del accionar feminista, de reclamar, de poner el tema sobre la mesa, también hubo como una buena cobertura, en el sentido de que el tema estuvo, ¿verdad? Estuvo presente en todos los medios. Luego el segundo hito fue a raíz de las declaraciones que hizo el presidente de la República en conferencia de prensa, respondiendo a una periodista sobre qué medidas iba a implementar el gobierno para hacer frente al incremento de la violencia doméstica y la violencia de género que se estaba ya constatando a finales de marzo. Y recuerdan que el presidente dijo que lamentablemente eso era un efecto colateral de la pandemia, y eso despertó muchas críticas. Seguro. Por parte de actoras sociales, del movimiento feminista, porque evidentemente invisibiliza la dimensión estructural, por un lado, de la violencia, y por otro lado, el rol activo que tiene que tener el gobierno para proteger los derechos de las mujeres. Y el tercer hito fue ya hacia finales de marzo, hacia principios de abril y mayo. Ya las noticias se focalizaron más en la parte de las acciones que el gobierno anunciaba, un poco también, te diría que hasta obligado por la presión del movimiento feminista, que estaba reclamando constantemente reforzar los servicios disponibles, incrementar las medidas, dotar de más presupuesto los recursos para prevenir y acompañar a las mujeres, las infancias y las adolescencias en un contexto muy crítico, ¿no? Donde por un lado se confinaba a las víctimas a convivir con sus agresores, y por otro se habían cerrado parcialmente o totalmente todos los servicios públicos, donde a veces se detectan tempranamente los casos, ¿no? Como son las escuelas, los centros de salud. Entonces, en este sentido, el gobierno anunciaba medidas, y ahí hacia abril-mayo ya decayó un poco las voces feministas, ya no estaban tan presentes en la prensa, pero bueno, de alguna manera habían accionado una palanca de interpelación, y que de que las autoridades, sobre todo desde el INMujeres, salieran a anunciar que estaban haciendo cosas y que estaban tratando de demostrar la prioridad que el tema aparentemente, al menos a nivel discursivo, tenía para el gobierno, ¿no? Exacto. Y en este sentido, ¿cuáles fueron los principales hallazgos con respecto a la visibilización del movimiento feminista en esta cobertura noticiosa de estas noticias de violencia basadas en género? Y bueno, alguna cosita ya les fui adelantando, que fue, por ejemplo, esto, ¿no? Cómo de alguna manera los medios de prensa estuvieron, se notó como, nosotros lo llamamos como una profesionalización del periodismo para cubrir temas vinculados a la violencia basada en género, ¿no? Porque en este campo amplio nosotros distinguimos entre coberturas de femicidios, cobertura de las voces y el accionar feminista, y cobertura de las voces o el accionar gubernamental, y luego otras categorías. Pero de esos tres campos, de alguna manera ya no... Un buen hallazgo, una noticia optimista, es que al menos en este corto periodo y en este estudio exploratorio, en este momento que es como que congelamos una foto de la cobertura noticiosa, pudimos constatar que hay empatía, que hay sensibilidad social hacia el tema de la violencia basada en género. Tanto el encuadre periodístico como el lenguaje que se usa desde las fuentes consultadas, de cualquier fuente, ¿no? Sí. De movimiento feminista ni que hablar, pero incluso también de autoridades policiales, autoridades consultadas por los periodistas para cubrir las noticias, ya no vemos ese encuadre del crimen pasional o de la desgracia individual de una pobre mujer que tuvo mala suerte, sino que poco a poco y paulatinamente vemos que ha calado la idea de que la violencia es más compleja en sus causales, en su desarrollo, y que hay patrones de conducta de agresores, hay contextos de denuncias previas, ¿no? Toda esta información que es muy abundante
todo eso hace como una profesionalización del tratamiento del tema, ¿no? Que ya no va marcado por mis propios prejuicios a la hora de cubrir la nota. En esto, por supuesto, influye la cantidad de mujeres periodistas sensibilizadas con el tema que están también participando en la elaboración de contenido. Sin embargo, también otro de los hallazgos fue que en este abordaje noticioso no encontramos muchas referencias explícitas a la dimensión estructural de la violencia y tampoco a la mirada interseccional que nos permite contextualizar la violencia no solo a través del ser mujer, sino con las variables transversales del lugar de residencia, de situación socioeconómica, de ascendencia étnica. Son todos elementos que a veces también son necesarios a la hora de entender cómo la violencia impacta de manera diferenciada los cuerpos de las mujeres según donde estén estos cuerpos, ¿no? Seguro que sí, da para seguir conversando específicamente también de este tema, pero vayamos también a la situación laboral de las mujeres periodistas y trabajadoras de los medios en pandemia, que fue otra, en el marco de esta investigación, otro de los informes que presentaron el pasado lunes. ¿Cuáles fueron los objetivos y el contexto de la investigación? Bueno, en la parte del informe sobre la situación laboral de las mujeres contamos con el apoyo fundamental de otra compañera, de la socióloga Romina Napilotti, sí, que fue quien nos ayudó a diseñar y analizar toda la información cuantitativa. En este informe sobre situación laboral de las mujeres está la parte cuantitativa, que es una encuesta online que compartimos con mujeres trabajadoras de los medios a finales del año pasado, y también una parte cualitativa de 10 entrevistas para matizar y profundizar en los resultados de la encuesta. Con la encuesta llegamos a más de 100 trabajadoras y la verdad que obtuvimos unos datos bastante reveladores, porque no se hacía un estudio similar desde el 2012. Para nosotros fue muy importante el estudio que había encargado la Asociación de la Prensa del Uruguay, la Comisión de Género de APU, con el apoyo de ONU Mujeres. En el 2012 habían encargado un estudio a la consultora Cifra y luego publicaron un estudio pionero en Uruguay para conocer las condiciones laborales de los periodistas, las y los periodistas. Nosotras nos enfocamos esta vez solo en las mujeres. Entonces, bueno, con estas dos fuentes, la cuantitativa y la cualitativa, logramos tener un estado de la cuestión actual, ¿no? Y hicimos foco en los efectos de la pandemia. Sí. Yo las invito a todas a referirse a los informes en profundidad a la página de Cotidiano, porque ahora hablamos como de un salpicón o de pequeños titulares, pero realmente hay buenos datos. Sí, hay cifras que realmente con encuestas y con gráficas que está sumamente interesante para que puedan acceder, pero sí, la idea con Cecilia era hacer un leve pantallazo de los hallazgos más significativos. Sí, por ejemplo, a nivel de los perfiles, constatamos que a primera vista parece que las mujeres periodistas tendrían una situación laboral estable, porque en la encuesta al menos respondieron, el 71% de las trabajadoras que respondieron estaban empleadas al momento de la encuesta. Luego teníamos en torno a un 10% de trabajadoras freelance por cuenta propia, y un 11% que pertenecían a cooperativas o otros medios asociativos. Entonces, este alto porcentaje de trabajadoras empleadas, además tenían la mitad un contrato fijo, 43% de estas trabajadoras tenían un único empleo. Entonces con esos datos así sueltos uno puede decir, bueno, entonces no están tan mal. Sí. Pero luego al meternos más en profundidad en las condiciones laborales, vemos que son trabajadoras que tienen una alta dedicación horaria. El 44% dijo que trabajaba más de 40 horas semanales, y luego al preguntarle por los efectos de la pandemia, uno de los temas que salió fue que incrementaron su dedicación horaria. O sea que si ya era alta la dedicación, que es algo que creo que marca la profesión periodística desde antes de la pandemia, ahora con la pandemia se ha intensificado. Y esto lo vimos mucho, o sea, tanto en los problemas endémicos del sector, como puede ser la alta dedicación horaria, el que no haya un horario definido porque vas atrás de información, ¿no?
Y esto con la pandemia, claro, también se intensificó. Con el teletrabajo, ¿no? Esto que siempre hablamos en este sector específico, pero también en varios sectores, de que estoy en mi casa, entonces tengo disponibilidad y esto no significa que la tenga justamente. Claro, y además también en el caso de las mujeres, quienes tienen familia, o sea, personas a cargo, sobre todo Claro, niños pequeños. se incrementa mucho más esto. El tema del teletrabajo, más la teleescuela, ¿no? Porque también hubo momentos en que se solaparon a distancia todas las actividades en hogares que no están muchas veces preparados para eso, ¿no? Claro. Bueno, esto fue un gran generador de estrés para muchas encuestadas. Uno de los datos más impactantes es que el 70% de las participantes de la encuesta señaló que su desempeño laboral y profesional estuvo afectado por ansiedad y estrés. Y la causa más atribuida a esa afectación fue del 56% que dijo que fue por la gestión de múltiples tareas mientras trabaja, ¿no? Entonces ahí tenemos que prender la alarma de que si bien se trabaja a veces bajo mucha presión, ansiedad y estrés, teníamos la pandemia con toda su incertidumbre a nivel general, ¿no? Porque todos teníamos ansiedad y estrés, pero en este caso estas trabajadoras también estuvieron muy tensionadas. Y bueno, a todo eso se suma que los lugares de trabajo no se tomaron medidas para proteger la salud mental de las trabajadoras. Sí. También hubo un registro del incremento de la violencia, así como aumentó la violencia doméstica, también aumentó la violencia en redes, muchas lo pudimos constatar, y en la encuesta salió, ¿verdad?, que como consecuencia de la pandemia, el 17% de trabajadoras dijo que fue hostigada por parte de personas con las que trabaja, y el 22% fue hostigada en redes sociales. Ellas en alguna entrevista cualitativa sale, ¿no?, que al estar expuestas públicamente en las redes, haciendo su trabajo, también fueron blanco de más ataques. El tema de la violencia online es algo también problemático para muchas mujeres públicas y por supuesto para las periodistas. Había habido unos estudios muy interesantes de la Federación Internacional de Periodistas y de UNESCO en el correr del 2020, y nosotras tomamos eso también como insumo para poder preguntarlo aquí a nuestras participantes. El 40% de las encuestadas vivieron online, algunas veces durante su experiencia profesional. Y bueno, también durante la pandemia, 3 de cada 10 trabajadoras considera que aumentó esta violencia. Entonces, parecen números pequeños, bueno, no sé, porque en realidad estamos hablando de que es una tendencia en aumento, es una preocupación mundial, no es solo algo que pasa en Uruguay, y hay que estar alertas y tomar recaudos, ¿verdad? Sin duda, y esto que vos hablabas, que el resultado alentador es la situación de relativa estabilidad laboral, pero realmente cuando empezabas a comentar las cifras, hay resultados que preocupan y muchísimo, como la alta dedicación horaria, las múltiples responsabilidades, la falta de fortaleza sindical, la exposición a situaciones de ansiedad y estrés y la violencia. Esos son los títulos que realmente alarman y mucho. Y con respecto a esto, ¿cuáles serían los desafíos y acciones futuras que visualizan desde Cotidiano para paliar un poco esta situación? Y bueno, esto iría de la mano de otra buena noticia, porque no todo tiene que ser pálidas. Sí. Lo que encontramos en la encuesta también es que el índice de percepción de la discriminación basada en género, que se había medido en 2012 y nosotras replicamos, que nos ayuda a medir hasta qué punto las profesionales, las trabajadoras, son conscientes o están sensibilizadas con la desigualdad de género, ¿no? Saben nombrarlas, identificarlas y por ende pensar estrategias para disminuirlas, para eliminarlas. Esta sensibilidad para identificar desigualdad de género en el entorno laboral se triplicó desde el 2012, que era en el entorno de un 23%, ahora a un 60 y poco por ciento. Entonces vemos que las mujeres trabajadoras están más alerta de estas situaciones y que hay una sensibilidad. Por lo tanto, esto es un campo fértil para poder pensar colectivamente estrategias a futuro. El apoyo de colegas
el estar unidas y reunidas es muy importante, ¿verdad? Porque a veces está el mito de él o la periodista independientes, autónomos, que pueden con todo y que no necesitan a nadie. Eso es a veces algo que se construye incluso en las películas, pero en lo colectivo, en la construcción de mejores condiciones laborales es fundamental en todo sentido, y por supuesto también en cuanto a la igualdad de género. Entonces nosotras pensamos que hay que fortalecer el pensar y el accionar colectivo en la búsqueda de soluciones. En Cotidiano siempre fomentábamos el encuentro de la red de mujeres periodistas a nivel nacional. Este año no lo pudimos hacer, pero bueno, son espacios, por ejemplo, a cuidar, ¿no? O que la Comisión de Género de APU pueda fortalecerse. También que haya protocolos en las empresas, un rol más activo desde las empresas y desde los medios para generar espacios más formales, más institucionalizados, porque a veces depende la buena voluntad del jefe de turno o el equipo de trabajo del momento para recepcionar los malestares o las denuncias sobre violencia, con todo lo que ello implica para las trabajadoras, ¿no? Para la exposición. Bien. Es eso mismo. Bueno, con Lilian estamos asentando cada una de tus palabras, y bien es interesante poder acceder a este informe, que en estos 20 minutos intentamos dar un leve pantallazo, pero daría para hacer otra nota seguro. Pero pueden acceder a la investigación Género y Comunicación en Pandemia, acercamiento a la cobertura noticiosa de la violencia basada en género y a la situación laboral de las mujeres periodistas en Uruguay, en la página de Cotidiano Mujer. Cecilia, invita a todos para que puedan participar desde allí, conocer más, y te agradecemos muchísimo estos minutos como siempre. Gracias a ustedes, y es importante contar con espacios como este para poder difundir e intercambiar. Así que les agradezco y un abrazo para las dos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia Gordano, y resaltar el hecho de con lo que culminaba justamente esta entrevista. Hay esperanzas porque estamos alertas. Cada vez más también. Estamos juntas y alertas, y que obviamente los espacios de elaboración son más que propicios para llevar a cabo estas estrategias en la lucha. Sí será. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lilian, y yo me reencuentro el próximo miércoles a las 8 de la mañana, agradeciéndole, por supuesto, como siempre, a la red de la radio, en particular a Cecilia Gordano, esta entrevista, que es realmente muy interesante. Puedan acceder al informe en la página de Cotidiano Mujer. Y bueno, mañana, el próximo miércoles, nos reencontramos. Muchísimas gracias, Andrea, y nos reencontramos entonces. Bienvenida.